¿Dónde se ubica usted en el espectro político? Bueno, nosotros como Partido Progreso Social Democrático nos ubicamos en centro, básicamente, aunque el centro en sí no existe, hay temáticas más sociales, por tanto vamos más un poco a centro izquierda, porque el partido se declara socialdemócrata moderno. Y al decir moderno es porque buscamos eficiencia de Estado, entonces eso nos corre más bien hacia la parte más de derecha. Pero nosotros somos un partido que buscamos el equilibrio entre el desarrollo económico y también el desarrollo social, porque no los vemos como dos áreas totalmente separadas, sino que realmente se integran. Enumere sus tres primeras acciones prioritarias en caso de ganar la presidencia. Bueno, desde luego que tienen que ser acciones enfocadas al tema de seguridad, todo lo que si es necesario y si es oportuno, porque como estamos viendo no está cambiando muchísimo la tendencia en el tema de seguridad, por tanto buscar lo antes posible el poder integrar las fuerzas, sea por un decreto o sea por una declaración de emergencia, para poder dar paz, que es lo que ocupamos los costarricenses para seguir nuestra vida. Después, atender a toda velocidad el tema de educación, porque nosotros hablamos de que estos dos temas no se pueden manejar de manera separada. Estamos haciendo un esfuerzo sobre todo para buscar lograr que los chicos estén en los centros de educación. Esto amparados en la Constitución Política, porque hasta la educación diversificada es obligatorio, por tanto, tiene que haber alguien que responda desde padres, institución del MEP y todos los profesores y todos como sociedad, para que los jóvenes no estén en la calle donde no deben estar y haciendo cosas donde también están arriesgando sus vidas y la vida de los demás. Eso lo estamos preparando desde ahora vía diferentes procesos y desde luego que también el tema de salud. Creo que lo primero que tenemos que dignificar es el hecho de no tener la gente tirada en los suelos de los hospitales. Creo que eso, por más especialistas que tenga un país, creo que eso es lo más deshumanizante que puede existir para un país como Costa Rica. Y queremos entrarle de lleno a poder apoyar una gestión en salud que venga a fortalecer la atención primaria y también la atención en los centros de emergencia. ¿Derogaría algún decreto vigente? En caso de ser así, ¿cuál y por qué sería? Bueno, de los decretos vigentes, ya el que se está hablando lastimosamente en estos días con el Parque Ross en Santa Ana, me parece que lo que no se pudo por una ley, lo que no se pudo por la negociación, no puede ser que ahora venga a ser por una imposición de un decreto. Creo que este país no puede trabajar así. Trabajar por decretos lo que nos dice es que no hay planificación en el país y que tenemos que revisar diferentes decretos, no solo ese, pero ese es el más fresco y el que creo que demuestra que después de 4 años con una pésima forma de trabajar sin abrir y establecer puentes de diálogo, sin poder haber hablado bien con la comunidad, sin haber considerado las voces, entendiéndose que hay algo importante. Lo poco que nos queda en la zona central es este espacio en Santa Ana y los vecinos han sido francos y han dicho lo que quieren y yo creo que tenemos que oír la voz de la gente. ¿Cuál sería su reforma legal prioritaria? Bueno, creo que no podríamos escoger una en un país tan lleno de necesidades. Las reformas legales que vienen, sobre todo para una justicia pronta y cumplida, tienen que seguir en la Asamblea Legislativa. Creo que el ejercicio de que los 3 poderes se reunieran y establecieran proyectos de ley lo más apegados a las necesidades del país era la vía correcta. Esa vía se rompió lastimosamente en estos 2 años. Y creo que tenemos que trabajar primero que todo en seguir fortaleciendo con leyes adecuadas la parte de justicia y esa justicia pronta y cumplida y realmente equitativa. Eso como una de las primeras, digamos, de los primeros esfuerzos. En materia de seguridad, ¿de dónde tomaría los recursos para fortalecer el combate a la inseguridad? Bueno, los recursos incluso ya se han dado vía presupuesto ordinario. No es que no hay recursos, es que no se ha querido depositar y dar a las fuerzas policiales y al ministerio lo que correspondía, que ya incluso a nivel de la Asamblea Legislativa se aprobó. Entonces, primero que todo, si lo que ya se venía estableciendo, lo que ya se tiene aprobado, creo que lo mínimo era hacer lo que la ley manda,
porque entonces, ¿para qué aprobamos un presupuesto en la Asamblea Legislativa si al final los ministros van a tomar las decisiones ellos? Entonces aquí estamos haciendo unos vacíos legales terribles. Entonces creo que lo primero es que nuestros ministros se van a comprometer primero que todo a cumplir las leyes. Los juramentos que se hacen cuando se adquiere un puesto público tienen que ser en serio. No puede ser posible que pasemos meses gastando tiempo de los diputados, de las comisiones, en el plenario, para que después un ministro decida hacer o no hacer. Creo que lo primero es apegarnos a lo que se aprueba en un presupuesto. Un presupuesto dice la visión de ese gobierno. Entonces, si venían posibilidades, y no solo el gobierno, estamos hablando del Estado, si los diputados consideran oportuno y prefieren cambiar también y designar partidas, debió haberse respondido a eso, y eso es lo que nos tiene hoy también lastimosamente sin todos los recursos necesarios. Pero aún así el país tiene que hacer un gran esfuerzo por mejorar la recaudación. No se vale seguirle quitando el dinero a la parte social cuando los esfuerzos de recaudación en este país no demuestran que estamos pasando a la formalidad. Creo que Costa Rica tiene que ir por ese camino con una mejor inspección. También tenemos que lograr que el ciudadano costarricense comprenda que él también es parte de esto. No solamente se le puede pedir al Estado, también hay que exigir la factura en los comercios, hay que ir a lo formal porque eso nos beneficia a todos y tenemos que mejorar la recaudación y a la activación económica, desde luego. ¿Cómo atacaría la creciente capacidad de reclutamiento del narcotráfico de personas jóvenes, especialmente las más vulnerables? Bueno, eso es lo que es para nosotros prioritario. Hemos considerado necesario que los jóvenes tienen que estar en los centros educativos. Y esa responsabilidad, perdón, que estaba un poquito mal, es de todos. Aquí mi voz está un poquito maltratada, pero vamos a ver, nosotros establecimos una nivelación cuando se entra al séptimo año. ¿Por qué? Porque ese cambio de escuela a colegio es fuerte. Luego el colegio recibe un montón de alumnos de diferentes instituciones de la escuela, es decir, diferentes escuelas, donde cada escuela no sabemos si llevaba el currículum completo, porque en este país solo 9 de 100 escuelas se da el currículum completo. Eso quiere decir que ya el desnivel que un chico tiene con respecto al de la par de una escuela a los 500 metros o a los 2 kilómetros es grande y el colegio tiene que absorber eso. Entonces, aunque existen protocolos para cierta nivelación, creemos que eso no está dando. Así bajamos la deserción. Hablamos entonces de nivelación a la entrada de séptimo, pero una nivelación extensiva que logre no solamente nivelar ciertas capacidades de conocimiento, sino también que se conozcan los chicos, que haya mejor compañerismo. Estamos y queremos enfocarnos a que los niños y los jóvenes estén felices en los centros, y para eso tenemos que buscar apoyo de todos los niveles, desde cursos diferenciados, completar las currículas con cursos de fortalecimiento del desarrollo personal, habilidades blandas, trabajo en equipo, compañerismo. En otros países del mundo hasta la empatía ya es una materia. Eso en ese nivel, pero después queremos que en la ubicación al estudiante, el estudiante tenga un currículum interesante para la zona donde también ellos viven, no solamente las materias que se dan, sino qué es lo que hay en la zona importante, porque los padres mandan a sus hijos a los centros educativos y ellos no le ven la motivación. ¿Para qué tengo que estudiar esto? Entonces, aprender haciendo, que tiene que ir a todo lo que es educación dual también, fortalece que los chicos permanezcan porque le ven la lógica de lo que están aprendiendo, y también de que el tema de motivarlos para entrar, sea a lo técnico o a lo universitario, no se haga en el último año. En el último año ya los chicos tienen suficientes presiones, los padres también, el tema económico, si hay que salir de casa, es decir, hay que arreglar muchas situaciones como para también estar decidiendo la vida profesional bajo un estrés. Entonces nosotros estamos proponiendo que 2 años antes también los chicos comiencen a ver qué hay para ellos en el país, y eso también los motiva a permanecer. Aparte de todos los demás apoyos que pueden requerir, que ya se están, becas y todo esto, pero lo más importante en la motivación, más que una beca, es cómo podemos hacer para que los chicos le vean la lógica a quedarse y cómo responsabilizar a quienes tienen esa responsabilidad de que el chico permanezca. Cada chico que se va al colegio tenemos que buscarlo, porque hay una historia detrás de él que tenemos que atender.
Entonces, lo que buscamos es eso. ¿Por qué? Porque el crimen organizado encontró en ellos la carnita de cañón. Incluso estaba leyendo que hay bandas, que hay niños de 13 años ya involucrándose. Eso es una injusticia para toda la sociedad. Eso nos dice que fallamos. Por tanto, vamos a buscar, y algo importante, tienen que ser felices. Es una edad para ser feliz. No es una edad para que sientan una carga y sientan que es obligado, y desde luego que los apoyos psicológicos, sociales tienen que estar a la par. ¿Cuáles acciones tomaría para que el Estado retome el control y el orden de las zonas que están controladas ahorita por el narcotráfico? Bueno, ya hay estudios, ¿verdad?, que muestran cuáles son los cantones con mayores homicidios, o los distritos, o los caseríos. Creo que hay que abocarse a esas zonas donde hay muchísimo más cantidad de homicidios. Lastimosamente, estamos a punto de cerrar cerca con un número de casi 900 homicidios, y creo que eso nos dice que no ha funcionado. Digamos, por más que tengamos diagnosticado, no hemos hecho acciones oportunas. Creo que una de las más importantes, desde luego, que es la presencia policial, pero más que presencia, el uso de tecnología para las fuerzas policiales. Creo que tenemos que dar un vuelco completo y un trabajo conjunto entre gobierno y municipalidades también. Los esfuerzos que hace la ciudadanía por pagar lo que llamamos corrientemente en Costa Rica el guachimán, ¿verdad? Las policías también privadas que en este país funcionan. Creo que no podemos seguir trabajando de manera desarticulada, que es lo que está pasando. Y desde luego, lo dice en el Estado de la Nación, las zonas aledañas a los puntos calientes son utilizadas también y no tienen la misma presencia policial. Pero nosotros también hablamos en nuestro plan de gobierno de la denuncia. La denuncia del ciudadano demuestra que la ciudadanía se siente integrada a la solución. Mientras que aquí, cada vez que pasa algo, ¿qué dice el ciudadano? ¿Dónde estaba el INAMO? ¿Dónde estaba la fuerza pública? ¿Dónde estaba el OIJ? Es decir, no puede ser así, porque no tenemos, o sea, una institución por sí misma no logra. La ciudadanía tiene que denunciar, pero no se hizo en este gobierno un proceso real de denuncia, donde se cuide la confidencialidad, donde más bien cuidemos, luego de mecanismos también para ver que sean denuncias válidas. Y creo que todos nosotros tenemos que cuidar este pedacito de cielo, porque ya no es ni de tierra, es de cielo lo que tenemos comparado con el mundo, donde tiene que haber mecanismos para eso. La inversión en seguridad también tiene que ser por un proceso de denuncia pública, oportuna, pero sobre todo confidencial y fuerte, para que entonces le ayudemos al trabajo de las policías. ¿Cómo combatiría la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiales? Bueno, creo que aquí sí hay que aplicar una mano dura. Creo que la formación de nuestras fuerzas policiales se ha venido profesionalizando en el tiempo, pero creo que falta mucho seguimiento, mucha evaluación y una inspección real a las tareas, de manera que se vea si no solo el crimen organizado, la corrupción está presente, ¿verdad? Y lo hemos visto en estos días, lastimosamente, policías que se prestan en la zona norte, ¿verdad? Es decir, siempre va a existir, porque lastimosamente el ser humano está al frente, ¿verdad?, de tentaciones y de maldades, que si no tiene un esquema de valores, y por eso por progreso social democrático, un capítulo de nuestro plan de gobierno está al mismo nivel que el desarrollo económico o el desarrollo social, que es el desarrollo de valores, volver a valores que realmente sostienen al ser humano. Al final, cuando usted está solo delante de algo que le puede dar beneficio, solamente los valores y los principios pueden sostener a las personas. Ahí ya no es ni el seguimiento, ni la cámara de video, nada. Ahí, ni el organismo de inspección. Ahí es los valores de la persona, saber que no puede pasar una línea, y desde luego que la supervisión y los esquemas los necesitamos, no solo en lo público, porque no solo podemos achacar lo público, también en lo privado. El crimen organizado está a la libre, ¿por qué? Porque saben que hay necesidades en el país. ¿Por qué tenemos inseguridad? Porque hemos abierto las brechas de desigualdad, y en ningún país del mundo abriendo brechas de desigualdad hay seguridad. Entonces, si nosotros damos las oportunidades mínimas, si se ve que no vale la pena aquello que me ofrecen hoy porque yo tengo un futuro, eso le da mentalidad de largo plazo al costarricense. Hemos sido cortoplacistas en la planificación
Y ya eso está trasladado también a la ciudadanía. Ahora todo lo queremos rápido y eso hace que la gente caiga en ese tipo de, lastimosamente, de maldades. ¿Liberaría recursos al OIJ y a la Fiscalía para que inviertan en más personal y recursos? En caso de ser así, ¿de dónde tomaría esos recursos? Vamos a ver, aquí se tardó y se ha tardado hasta años sabiendo que hay recursos para 200, creo que 30 policías que había que insertar al modelo, porque eso es un proceso. Y creo que ahí otra vez volvemos, el cortoplacismo no nos ayuda. No solo es el tema de personas, es el tema de uso de datos, de tecnología, de tecnificación. Eso hace que necesitemos elevar también las capacidades de los policías. No solamente es ingresar gente nueva, es realmente cuál es la línea, a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar ahí. Entonces, sí creo que tenemos que fortalecer, pero como le digo, ya incluso eso ha estado probado, pero hay todo un proceso de formación de policías. Entonces, nada va a ser para la inmediatez. Aquí lo que podemos pensar es que la inmediatez podemos fortalecer vías de denuncia para aprovechar más los recursos, pero y aún así, el país no puede llenarse de policías y policías, por eso es que nosotros creemos en el uso eficiente de los recursos. Ahora, ¿de dónde vienen los recursos? Esa es la pregunta del millón de todos, ¿verdad? Si tenemos que comenzar a pensar que ahorita mismo hay vamos a ver, muchos recursos mal utilizados que se proyectan los gastos para después volver a recoger y volverlo a pasar a Caja Única del Estado, es donde entonces tenemos que ponerle la mano al corazón a toda la institucionalidad y decir, no podemos estar planificando de esa forma. Lo que demuestra es, no hay capacidad de planificación en este país. Si seguridad va a ser lo principal, entonces deberíamos de poder direccionar hacia eso. Por eso declarar emergencia nacional podría ser eventualmente una gran posibilidad de que podamos encauzar recursos. Pero sobre todas las cosas, no podemos creer que solo con plata podemos resolver en un país que tenemos unas grandes necesidades. Lastimosamente el dejar la parte social ahora nos duplica los costos. Esto es igual que un tema de salud. O se hace prevención y se concentra en prevención para que el país no tenga que hacer grandes gastos, pero si no hacemos prevención, que es dar oportunidades a los jóvenes, que es tener abiertas las posibilidades de diálogo para cuando hay problemas, definitivamente todo se nos va yendo hacia un despeñadero. Viéndolo francamente, Costa Rica está en una posición en este momento lastimosa, porque nosotros dependemos de turismo, dependemos de un nombre y eso se ha venido maltratando en el tiempo. ¿Qué medidas concretas solicitaría el futuro ministro de Educación para revertir los bajos resultados en esa materia? Bueno, las medidas concretas van a estar enfocadas a lo que ya hablé, que es una currícula, nosotros la llamamos relevante. La currícula relevante lo que dice es que, dado que ya Costa Rica no pudo darle a todos los estudiantes por igual la misma cantidad de materias, tenemos que poder buscar cómo, lo primero que hay que buscar es que los chicos estén en las aulas. Y luego buscar cómo podemos nivelar. Nosotros, uno de los primeros puntos del plan de gobierno de nosotros es la recuperación de esas habilidades, ¿verdad? Y de las capacidades. Cuando decimos que un joven no tiene la capacidad crítica, de análisis crítico, y de lectura y de entendimiento en una edad de 15 años y que lo estamos comparando con escuela, porque no se desarrolló, eso fue tiempo perdido. Y el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, ¿verdad? Es decir, no se puede resolver en una entrada nada más, pero sí la recuperación de aprendizajes. Tenemos que llamar al cuerpo docente. El cuerpo docente, muchos hacen muchos sacrificios, pero un sacrificio aislado no está sumando ya al final, es un sacrificio aislado. Entonces, nosotros decimos, hay que recuperar los aprendizajes, hay que volver a la lectura y se tiene que fortalecer con diferentes clubes, con centros. Esto es un tema más que del Ministerio de Educación Ciudadano. Tenemos que hacer una campaña hacia lo que va a ser recuperar aprendizajes y con eso, con una capacidad más crítica del estudiantado. Pensemos que nosotros en nuestra época
quizás lo más que nos distraía en la clase era el dibujito del libro, ¿verdad? O los borradores de colores cuando comenzaron a salir, porque antes todos eran blancos. No nos distraíamos, estábamos en un nivel diferente. Ahora hay muchas cosas, la velocidad a la que se distraen los chicos es otra. Entonces, la única manera es la motivación para el estudio. Entonces, el ministro de Educación tiene que entender, uno, que los docentes valen la pena porque es los que están al frente de los chicos y no podemos quitarle hasta las autoridades a ellos en el aprendizaje. Quien puede hacer una evaluación al niño en el aula es el docente. Ahora, la gran pregunta es si los docentes están con las capacidades para esto o si fue que en un momento también perdimos a los docentes y por qué. ¿Cuál es la responsabilidad de los centros que forman los docentes? ¿Cómo están sacando esos docentes? Entonces, también nosotros llevamos, nuestro capítulo de educación es el más fuerte, es el más extenso en nuestro plan de gobierno, porque también va a valorar cómo se siente el docente. 4 de cada 10 docentes dicen que ellos se sienten maltratados o afectados de alguna manera por las políticas de cómo el ministerio trata a los docentes, los separa de sus familias, los tiene recargados con procesos administrativos. Entonces sí hay que valorar al docente, pero el ministro tiene que saber, desde luego, que se debe a este grupo de gente que son los docentes, que tiene que saber cuáles son esas necesidades y cómo corresponder, pero viene la otra parte que es que los niños realmente estén en lugares seguros, y cuando digo seguros también hay un tema de infraestructura. Las infraestructuras de nuestras escuelas lo que demuestran, y voy a usar una palabra que pocas veces uso, desidia, es decir, no importa que esto esté como esté. Esa no debe de ser la forma. Aparte, también hay un tema de seguridad. Sabemos que casi superan o llegan a más de 1,000 centros educativos con órdenes sanitarias. Entonces, el ministro de Educación tiene que ser alguien que ame la educación, que lo tenga en el corazón, porque también la docencia es mucho de vocación y creo que eso se perdió. El ministro de Educación no puede ser alguien que venga con la pomada canaria que al final no sirvió para nada. Tiene que ser alguien para nosotros que conozca, y ese es nuestro compromiso, que conozca a la vida de educación del país y que quiera devolverle a Costa Rica la educación que se merecía. Costa Rica continúa sin destinar a la educación el 8% del Producto Interno Bruto que establece la Constitución Política. ¿Priorizaría un aumento de la inversión en ese rumbo y cómo lo haría? No, aumentar en este momento creo que tenemos que ser realistas. El país mínimo tiene que cumplir el porcentaje del 8% que establece la Constitución. Eso es lo mínimo, creo que eso no debería de estar en tela de juicio en este país. Pero que a la par de la inversión tienen que verse resultados, y eso es lo que nos está dañando en los últimos años. También no podemos obviar que la crisis del COVID quizás no terminamos de evaluarla en apenas 5 años. Y eso toda una generación, son los chicos que hoy están en el colegio, los que también vivieron todos estos cambios en la escuela. Entonces creo que más que decir vamos a aumentar ya de por sí, nosotros pensamos que hay que hacerlo de manera progresiva, cumplir con el 8%, pero también con la evaluación suficiente para ver dónde va ese dinero y qué resultados está dando realmente, no solo a los, vamos a ver, no solo en títulos. Este país tiene algunas particularidades. Aquí no hay ni metas de títulos universitarios, es decir, qué es lo que ocupa el país, cuántos deberían de estarse graduando en matemática pura o no, cuántos psicólogos ocupamos sí o no, con el problema de bullying que hay, ¿por qué hay un montón de gente sin trabajo si estudiaron temas relacionados que pueden ir a colaborar? Es que no se le está dando al sistema educativo nacional los recursos para un buen desarrollo. Hay recargo en funciones en ciertos docentes, porque tienen que atender todas las actividades del año, porque también tienen que dar la materia, Entonces, ¿cuál es el rol de los orientadores en los colegios? ¿Todos los colegios tienen orientadores? No. No todos los colegios, no todas las escuelas, no hay un psicólogo, no hay trabajadores sociales. Es decir, la educación no solamente son los libros frente a un estudiante, es toda la problemática que hoy tenemos y tenemos que atacarla. Por eso sí creo que, claro, ya lo dicen los resultados, no se quiere invertir en la educación como se debería para que realmente dé los frutos
en los momentos actuales. Tal vez en nuestras épocas no se ocupaba tanto apoyo, pero en este momento, con una presión social sobre los chicos y las chicas, sobre menos posibilidades de empleo, todavía nosotros nos decían, estudie para que luego pueda trabajar. Ya solo es una motivación. Estudie porque es la única herencia que le voy a dejar. Estudie porque usted, a diferencia de los demás, es lo único que le queda. Bueno, esas palabras tan fuertes nos hacían entender que era la única tabla de salvación, pero hoy no. Ahora es, todos los jóvenes están sin trabajo, nadie les quiere dar trabajo. Entonces, es donde yo digo, y nosotros hemos establecido, el 8% de la educación dice, o es lo que a mí me proyecta, que hay un país responsable con la educación pública de este país, que no solamente genera títulos, tiene que generar gente con valores y con capacidad de trabajo por sus comunidades. Las universidades generan investigación y nos salvan de muchas cosas y nos ayudan con esa investigación que hacen en salud, en carreteras, en una serie de temas que también los costarricenses quizás no conocen. Por eso yo sí creo en el 8%. Actualmente, dentro del sistema educativo, ya lo mencionaba usted, existen brechas tecnológicas de acceso a la malla curricular completa, es decir, no todos los estudiantes reciben clases de formación tecnológica y no todos tienen el acceso a programas de estudio compuesto por materias básicas y especiales. ¿Cómo resolvería ese problema de desigualdad educativa? Bueno, nosotros en este punto que llevamos, que se llama currículo relevante, lo que busca es el análisis real del problema curricular. Ya sin pensar que es que lo vamos a completar. Yo hablé con gente experta en educación y me decían, Luz Mari, al ritmo que vamos, ampliando el currículum, podemos durar 70 años para equilibrar. O sea, ya ese no puede ser el camino. No podemos seguirnos en... Yo uso una palabra un poco fuerte. Yo creo que aquí estamos... Esto es un fraude. Es un fraude decirle a la población que sus niños van a salir de la escuela con un título de sexto cuando va a salir tan desnivelado comparado con otro del mismo sistema educativo público. Es decir, ya la desigualdad la comenzamos nosotros ahí. ¿Cuántos niños en preescolar que no estamos poniendo eso en el tapete? Es decir, cuando las capacidades en esa edad preescolar, ahí es donde teníamos también que haber invertido a la velocidad hace rato, pero tampoco se está haciendo. Entonces, el currículum, nosotros dijimos, como ya no se niveló, y como hay tanta desmotivación y como hay deserción, entonces busquemos la otra forma, que es ese currículum relevante, con materias adecuadas, incluyendo a las zonas. Por ejemplo, el peor fraude ha sido el inglés. 5 años de estar... 5 o dependiendo de la materia como se esté dando, hasta a 10 años, y que no salgan los chicos con un idioma adicional al español, es un fraude para los costarricenses. Entonces, eso no lo vamos a poder resolver nada más hablando. Aquí es evaluando los profesores que tenemos en ciertas materias y viendo si ya las que están tienen que darse al 100, es decir, tienen que darse bien, las pocas que están en los currículum en las diferentes escuelas. Y si no, entonces aquí hay que hacer el acompañamiento de nivelaciones para desarrollo de otras habilidades blandas. Y dependiendo de las zonas, por ejemplo, si un chico está en Sarchí, voy a poner el ejemplo de Sarchí, yo siempre hago la misma pregunta, ¿se puede vivir de la cultura? Para mí Sarchí demuestra un cantón que se apegó a una tradición cultural y ha hecho de ella comercio, ¿verdad? Desarrollo, turismo. Sí se puede. Entonces, ahí, en ese lugar, el niño debería también poder ser formado en los temas culturales, en los temas de turismo, de manera diferenciada. Es decir, ¿por qué? Porque él está ahí, los chicos que están en las costas es igual. Pero, ¿cuántos niños en educación física pueden tener clases de surf en las costas de este país? Me pregunto. ¿Eso no sería más adecuado para los chicos de las costas cuando sabemos que Costa Rica, aquí se hacían eventos de surf impactantes y también hoy se los está llevando El Salvador y otros países de Centroamérica? Cuando nosotros teníamos las posibilidades, tenemos las olas, tenemos el ambiente, tenemos los chicos, pero esto no es utilizado ahora como un modelo a seguir. Entonces sí creemos
que ya el currículum completo hay que comenzar a decir, bueno, ya pasaron años, no se logra, no hay inversión para futuro, entonces busquemos cómo podemos hacer que se motiven, pero que también permanezcan, pero que también les sirva para cuando ellos salen de ahí. Entonces es eso, así se llama nuestro plan de gobierno, pueden buscarlo como currículo relevante y ahí viene todo el detalle de lo que nosotros queremos hacer. ¿Impulsará la creación o derogación, o bueno, también el cambio de impuestos? En caso de ser así, ¿cuáles y cuáles eliminaría? ¿Cómo sostendría esos ingresos? ¿También eliminaría alguna exoneración? Creo que lo primero es que analizar por qué se dieron las exoneraciones, ¿verdad? Y sobre cada una de ellas poder establecer planteamientos, ¿verdad? ¿Qué tanto han sido utilizadas por los costarricenses y qué tanto realmente favorece? Costa Rica tiene más de, creo ahorita que como 130, 140 tipos, ¿verdad?, de impuestos que se suponía tenemos que ir, es el compromiso de todos los gobiernos de hacer un análisis y entonces ver cómo bajar la cantidad de impuestos para concentrarnos en los que realmente le generan al fisco beneficio. Yo más que eso lo que creo es que hay que fortalecer la recaudación de los que ya tenemos, pero de los que ya tenemos que realmente se están perdiendo en el día a día. Costa Rica no puede seguir en casi un 42, 45% de informalidad. Y eso es dejar ir a la basura una gran posibilidad de recaudación. Pero creo que también no puedo obviar, y siempre lo digo, que aquí hay un tema de corrupción. Aquí hay un tema de corrupción porque la gente que no paga sus impuestos es gente que roba. Así es como tenemos que decir, roba. Sea una empresa, sea lo que sea. Los pequeños empresarios requieren más bien fortalecerles para que ellos echen a andar sus empresas y puedan formalizarse. Costa Rica tiene que permitirle a los pequeños empresarios formalizar o a los nuevos formalizar, caminar lo antes posible para que ellos puedan comenzar a colaborar. Pero también, ¿por qué? Porque el sector público es el que se le rebajan los impuestos de una sola vez a los trabajadores en función de la cantidad de salario. Pero hay empresas que no están pagando y sin embargo aquí seguimos en el mismo lugar. Entonces creo que nosotros no podemos pensar solamente en quitar X o Y impuestos, sino más bien es en los análisis que se hacen típicamente cuál es el porcentaje que más le da al país y sobre ese porcentaje realmente fortalecer la inspección y que sea una inspección transparente y también publicar, tenemos que seguir transparentando quién en este país paga y quién no. Esto cuando se logró que se publicara después de un esfuerzo ciudadano, porque eso no fue un esfuerzo ni de un partido político ni del gobierno de turno, cuando se logró por esfuerzos ciudadanos que se lograran transparentar y decir quiénes aquí declaran cero ganancias para tener que pagar, eso al costarricense tiene que tocarlo, ya no puede ser solo un dato, ahora tiene que ser un análisis y realmente así es como tiene que funcionar en este país. Y no vemos que está golpeada la estructura, digamos, económica del país, en zonas francas está muy bien, pero ahí no tenemos los cobros que sí se le hace al resto de la población, entonces tenemos que equiparar. Yo estoy de acuerdo en seguir fortaleciendo zonas francas, pero con encadenamientos reales, no que me digan un número, digamos, dicen 400 encadenamientos, no, digámoslo en porcentaje. ¿Cuánto de eso representa del parque de empresas de Costa Rica? Un 20, un 30, un 40, ¿cuál es la meta? Cuando se tienen zonas francas, ¿cuál es la meta de encadenamiento? ¿Y quiénes tienen que hacer la meta de encadenamiento? Las universidades públicas, las privadas, el MEI, ¿quién tiene que fortalecer el encadenamiento y cuáles empresas se apuntan para ello? Estados Unidos impulsa el retorno de empresas de dispositivos médicos y servicios de call center a su territorio. ¿Cuál es su estrategia de negociación con el gobierno de ese país para evitar que eso ocurra? Bueno, lo que se está demostrando en el mundo es que todo cambió. Por más compromisos de tratados de libre comercio, en cualquier momento un gobierno toma una decisión y ya aquello que nos costó tanto, que llegamos a acuerdos, que nos fuimos abriendo, que se suponía que era la ganancia de participar en los tratados de libre comercio, no pasa nada. ¿Qué nos está diciendo eso? Que
nosotros tenemos que dar pasos seguros en nuestro desarrollo económico y nuestras relaciones internacionales. Se respeta cada país, entonces, dado que ya no nos estamos yendo por los convenios internacionales y por todo lo que sí tenemos que cumplir, ¿verdad? Entonces, y que un país en cualquier momento, como es nuestro socio comercial, Estados Unidos, el principal, estamos a expensas de esas decisiones. Creo que siempre tenemos que mantener las vías de negociación, de diálogo, de demostrar que somos un país que eso fortalece. ¿Cuánto Costa Rica ha colaborado en que no tengamos migraciones masivas como otros países? ¿Qué es lo que le sirve a una potencia como Estados Unidos? Es decir, no se quieren las migraciones, pero en el momento que también las economías de países tan pequeños como Costa Rica son golpeadas por decisiones de este tipo, poco a poco va a seguirle sumando también a un problema que tiene una potencia. Entonces, Costa Rica tiene que seguir jugando a nivel internacional en el escenario que estaba, pero entendiendo que estamos a expensas de cualquier cambio porque ya no valen esos tratados y esos convenios para asegurarnos los mercados. Por tanto, seguir fortaleciendo, diversificar creo que debería de ser parte de nuestro trabajo. No llegamos a la industria de implementos médicos de la nada, llegamos después de un país que ha invertido en educación, en altos estándares de calidad, en capacidad técnica de país, en buenas relaciones internacionales. Entonces no es una pomada canaria nada más de decir esto. Creo que hay que mantener las vías de diálogo, pero también deberíamos de resaltar cuál es el beneficio de una potencia como países como Costa Rica, cuánto ha absorbido Costa Rica de migrantes centroamericanos que también no han llegado a una potencia como Estados Unidos. Hemos sido colaboradores en muchas áreas y tenemos que seguirlo siendo con Estados Unidos. Es nuestro socio comercial cercano y creo que es el momento más bien de sentarse a reformular y a preguntar por qué nos tiene que tocar a nosotros si hemos cumplido en muchas otras áreas. ¿Y qué tanto le puede representar eso a una potencia que para nosotros tal vez representa muchísimo más por los mercados, ¿verdad? Entonces, pero sí creo que hay que seguirse abriendo al mundo. Costa Rica lo demostró desde hace muchísimos años. La inseguridad y el tipo de cambio están teniendo efectos negativos sobre el turismo. ¿Cuál es su estrategia para este sector económico y sus implicaciones en el empleo? Bueno, nosotros llevamos en nuestro plan de gobierno incluso por un tiempo, ¿verdad? No por siempre, pero por un tiempo, apoyar al sector turismo bajando del 13% a un 8%. Creo que la gallinita de los huevos de oro hay que tratarla con cuidado en un momento crítico y no podemos perderlo. También no podíamos obviar que Centroamérica es una zona hermosa, igual que Costa Rica, y que en su momento, cuando los países centroamericanos iban a ir buscando también mayor estabilidad política y haciendo mayor infraestructura, Costa Rica iba a tener una competencia muy cercana. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, para nosotros, el sector turismo tenemos que seguir haciendo certificaciones que antes nada más nos mostrábamos. Ahora, igual que en Centroamérica y otros países de Caribe, se muestran y todo es lindísimo, porque vivimos en una zona hermosísima, pero vivimos en la zona más violenta del mundo. Y Costa Rica pudo, estando en la zona más violenta del mundo, en conflictos armados de Centroamérica y todo, pudo siempre salir adelante. Por tanto, creo que tenemos que trabajar en el sector turismo, no solamente en un tiempo poderle dar incentivos, fortalecer las certificaciones, que también ahí volvemos a buscar ventajas competitivas, es decir, si bien es cierto, ya se han nivelado ciertas cosas a nivel de la región, nosotros podemos hacer certificaciones que otros países no pueden hacer en función de nuestras capacidades ambientales, de nuestra idiosincrasia, de nuestro país de paz, que tenemos que fortalecerlo, es decir, y ahora viene entonces el tema de la seguridad. Creo que definitivamente el compromiso de seguridad con las zonas turísticas tiene que dársele también una atención diferenciada. El país hizo aquello de las policías turísticas en su momento, pero yo sigo creyendo que no podemos obviar que el narcotráfico, estamos en una ruta muy dura, no nos hemos preparado para esto y hemos aflojado, digamos, hemos dejado de lado la inversión social. Nosotros le sumamos ya al adicional, a lo que viene de afuera con mucho dolor al turismo. También creo que el turismo tiene que desarrollar capacidades
diferenciadas en el sentido de que Costa Rica, el turismo rural, es cierto que ha sido un turismo que se ha venido desarrollando, pero que todavía falta. El tema de infraestructura está afectando el turismo, ya no solamente es Centroamérica y otros mercados, sino que nosotros aquí internamente el tema de infraestructura lo hemos dejado de lado. Entonces, no solo es seguridad, ¿verdad?, ciudadana, es también un tema de carreteras. ¿Quién quiere venir a Costa Rica para estar 5 horas camino a Guanacaste o 6 horas? Nadie. Entonces, o hacemos aeropuertos para que el turismo pueda llegar, que es un compromiso también de desarrollo de obra pública, y tenemos que fortalecer el tema de seguridad, pero creo que sí hay que hacer campañas también, porque aunque Costa Rica ahorita está en una crisis, tenemos que buscar cómo decirle al turista que Costa Rica puede venir a disfrutarlo y fortalecer eso. Creo que el gobierno va a tener que jugar un rol muy importante con ellos, buscar certificaciones y nichos de mercado para que podamos traer también gente de otros países y no de los destinos típicos que venían a Costa Rica. ¿Está de acuerdo con la forma en la que el Banco Central de Costa Rica está manejando el tipo del cambio del dólar? Bueno, estamos ante momentos difíciles con esto de la devaluación. La cantidad de dólares que pueden estar en la calle, ¿verdad?, que supuestamente que aumenta en estas épocas y que es un poco paradójico. Se dice que bajó el turismo, pero se dice que por el turismo de la época entonces hay más dólares, ¿verdad? Bueno, puede ser por otras cosas que no queremos decir. Hasta donde de verdad la infiltración de narco también ya tocó todo el tejido y entonces con esto se está jugando. Creo que el Banco Central vino haciendo ese trabajo vamos a ver, de equilibrar la cantidad de dólares y control de la inflación, pero no está pudiendo, y al sector turismo le está golpeando esta acción desde el principio prácticamente del gobierno. No estoy de acuerdo con la vida, vamos a ver, con las manos políticas en el Banco Central, como en otros bancos del país, y estoy a favor de los proyectos de ley que sean sacar la política de ahí. La OSDE también dio sus recomendaciones que se tiene que sacar el ministro de las juntas directivas de un banco como el Banco Central. Incluso cuando Nogui estaba, él mismo decía, es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, creo que lo primero, tenemos que quitar la parte política de entes técnicos como los bancos, para que puedan ellos sí desarrollar un sistema financiero nacional más estable. ¿Cómo hacerlo? Creo que tenemos que llegar a un diálogo nacional con temas tan importantes como este, pero es un hecho que si nosotros no fortalecemos la producción, si no fortalecemos los mercados, si no fortalecemos también actividades que para nosotros nos aseguraban más nuestra estabilidad, pues vamos a caer lastimosamente. Es como paradójico. ¿Por qué? Porque no tenemos ahorita una afluencia de turistas tan grande, pero a la vez decimos que por ellos venir es que entonces hay tanto dólar que baja. Entonces, ¿qué pasaría si estuviéramos más bien creciendo en el turismo? Entonces, el país tiene que llegar a este análisis fuerte, pero también muy comprometido y muy claro. Si es que hemos sostenido por mantener las grandes cifras, entonces en algún momento nos tenía que golpear. ¿Cómo planea reactivar la actividad económica de las empresas locales que carecen de incentivos fiscales para producir? Sí, las empresas locales, bueno, incentivos fiscales en momentos como está el país es muy complicado, pero creo que nosotros tenemos que apegarnos o ir a las cámaras, a las universidades y buscar mecanismos de fortalecimiento como ya decía, de esa base económica del país. Bueno, es que, vamos a ver, se perdieron los pulperos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vino un nuevo modelo de moles, de centros comerciales, con los cuales ya no se puede competir. El país ve lo que viene, pero no prepara a los sectores para esto. O sea, ¿quién quiere invertir en un país donde se sabe que el pequeño empresario no tiene prácticamente apoyo? Y quizás no es el apoyo de que no pague un impuesto o una carga social nada más, que ya de por sí debería de ser en los primeros años fortalecer, que en los primeros años el avance de las pequeñas empresas y los emprendedores
venga a recibir, digamos, apoyo para que puedan realmente insertarse en el mercado, fortalecer sus capacidades. Yo le quiero decir que yo he visto, yo voy a ferias y es donde por lo general compro, ferias de emprendedores, y uno ve productos de altísima calidad, pero lo que ellos no tienen es el apoyo de mercadeo, el apoyo de una página, el apoyo de... Entonces, creo que las instituciones como las universidades pueden jugar un rol importante en el fortalecimiento de las empresas que ya tienen un mercado y que necesitan un empujón más que un tema solo fiscal, ¿verdad? Sin embargo, creo que el emprendimiento sí va a ocupar en Costa Rica, que en los primeros 3 años podamos hacer algunas, bajar un poco los requisitos, facilitar los trámites de poder abrir también una empresa. En este país le damos oda a la burocracia, ¿verdad? En el sentido de que un emprendedor le cuesta demasiado abrir, ya se ha bajado, pero hay que seguir quitando tramitología. ¿Por qué no podemos hacer que se abran? Hay países del mundo que se tarda un día para abrir una empresa y Costa Rica seguimos dando vueltas semanas y meses. Entonces creo que hay que seguir fortaleciendo, bajando tramitología, ver si el tema es fiscal o más bien es un apoyo temporal mientras la empresa sale. Yo puedo decirle, soy emprendedora, pero yo quise ser emprendedora formal desde el primer día, porque yo amo la formalidad, creo que es una responsabilidad país. Y aunque era un servicio, no era galletas, lo que yo vendía era servicio, era convencer a alguien que ocupaba mis servicios, la formalizamos y eso nos permitió a nosotros competir con empresas grandes, duras y poder salir adelante y ganar en el mercado. ¿Por qué? Porque estábamos formalizados, porque el tiempo de formalización tiene que valer en algún lugar y tiene que valer en las licitaciones y tiene que decir cuántos años tiene usted. Si la gente entendiera que formalizarse le abre más bien al mercado, creo que aquí hay un tema de formación que estamos perdiendo. Formamos en cómo hacer la etiqueta, formamos en cómo hacer el producto, pero no formamos en el sentido de la gran importancia que es que usted formalice su empresa para que pueda acceder a mejores clientes. Pero también, ayer usted hablaba en la Asamblea Legislativa, aquí hay empresas privadas que subcontratan a empresas más pequeñas, pero le pagan a los 5, 6 meses o 7 meses, juegan con la plata también de los pequeños empresarios. ¿En quién cuida a esos pequeños empresarios? Creo que Costa Rica tiene que ser una política real de emprendimiento y no permitir los abusos de las empresas que están ya fuertes en el país. En el tema de la movilidad, ¿cómo va a atender el colapso vial? ¿Con cuáles recursos y cuál estrategia? Díganos, por favor, 2 medidas puntuales para resolver esa problemática. Bueno, una, definitivamente tenemos que pensar en un tren a nivel de la zona central del país y trenes de carga para las zonas productoras. Costa Rica nunca debió haber quitado los trenes, creo que eso fue una maniobra política, lastimosamente. Creo que tenemos que ir hacia eso. Eso nos da posibilidades de una movilidad más sostenible en el país y tenemos que apegarnos a eso. Es un hecho que perdimos y estamos perdiendo todos los días el transporte público, exactamente porque no se logró, digamos, trabajar a tiempo. El Estado no ve el servicio de transporte público como ve el servicio de salud pública, de educación pública. El transporte público también es un servicio que tiene que recibir apoyo en el sentido de que lo hemos dejado, después del COVID no se recuperó y el resto de otras posibilidades que responden a las necesidades del usuario no están siendo cubiertas. Entonces, creo en el tren y creo que tenemos que fortalecer el transporte público que nos queda, pero acondicionado a las realidades que realmente se requieren. Habla usted de un tren, ¿sería un tren eléctrico? Sería lo ideal para un país como Costa Rica, debería de ser un tren eléctrico, pero también tenemos que pensar en la zona, en los puntos, digamos, donde llegue la afluencia de las personas y realmente hacer la interconexión con los buses para los diferentes movimientos. No es nada más el tren de que vaya de un lado al otro, sino cuál va a ser las rutas realmente que puedan interconectarse. La ciudad no está para hacer mayores carreteras acá internamente en San José, ya perdimos esas posibilidades, entonces tenemos que ir a servicios públicos muchísimo más ágiles y modernos. ¿Pensaría en un subsidio del Estado para ese tren? En todo el mundo hay subsidios para el transporte público.
en todo el mundo. Es que en Costa Rica lastimosamente se satanizó el transporte público y en todos los lugares del mundo hay apoyo al transporte público. Creo que como ciudad, así como igual la mentalidad, subsidiamos la salud, sí, subsidiamos la educación, sí, tenemos que subsidiar el transporte público también. ¿Qué medidas específicas propondrá para evitar la quiebra de las pensiones del IBM? Bueno, creo que el IBM debe de responder a las verdaderas necesidades de aquellos que sostuvieron el sistema. No puede ser, vamos a ver, un botín que después no se quiera asumir las responsabilidades que se tenían y menos el de seguir extendiendo y extendiendo y extendiendo la edad de pensión, el acceso al sistema de pensiones. Fortalecer la entrada del sistema de pensiones creo que es importante. Si nuestros jóvenes hoy están ingresando al mercado laboral, cuáles realmente tienen la conciencia clara de que tienen que apoyar. Le voy a poner un ejemplo. Cuando mi primer salario me rebajan toda la seguridad social del país, como yo soy ingeniera química, unos compañeros míos me decían, Luzmeri, es mejor trabajar a la libre porque así uno no paga. Porque de todas formas no vas a tener pensión. Y les estoy hablando de que eso fue hace 35 años. Entonces, el sistema de pensiones tiene primero que ganarse el espacio de confianza que se está perdiendo. El hecho de querer sostener y no dar el ROP a la gente, lo que está haciendo es desvirtuando y más bien dando desconfianza a todas las nuevas generaciones. Y creo que tiene que haber un programa ya de urgencia para sostener el sistema de pensiones, pero con seguridad real de esas poblaciones. Es muy difícil pensar que la gente que sostuvo el sistema de pensiones hoy tenga que andar ahí con pancartas y luchando por derechos que ellos tenían. Entonces, yo estoy de acuerdo que no podemos desfinanciar al 100% el sistema de pensiones, porque sería un acto irresponsable, pero también estoy de acuerdo de que no podemos seguirle cargando a la misma generación el soporte del sistema de pensiones, porque es a la misma generación que ya cumplió, que les queremos extender todo. Entonces, devolvámonos a ver dónde el sistema de pensiones no hizo las inversiones adecuadas. Creo que el sistema de pensiones necesita invertir en este país. Hay muchas necesidades de financiamiento, pero tenemos que hacer cambios estructurales, sobre todo en infraestructura, para que los proyectos de infraestructura realmente se puedan ejecutar en tiempos bajo cierto control, de manera que la inversión del ROP en sistemas de infraestructura o en proyectos de infraestructura más bien asegure que se van a poder hacer. Pero en las condiciones que hoy está el tema de infraestructura del país, es muy riesgoso que el sistema de pensiones invierta ahí cuando aquí duramos 50 años para hacer la carretera San Carlos, por ejemplo. En el país hay grupos excluidos del mercado de trabajo por su baja calificación. ¿Qué pretende para brindar oportunidades laborales a estas personas? Bueno, lo primero es las capacidades que ellos tengan. Si son hay que ver el nivel de educación que han logrado, el nivel de formación técnica, que creo que sería la salvación en una primera instancia. Es decir, el INA tiene que jugar un rol de captar también a estas personas. ¿Qué pasa con las empresas? Las empresas fortalecen al INA, ¿verdad? Económicamente, son las que llevan esa carga, pero después reciben la gente que tiene que formar la empresa también, cuando el INA debe de poder asegurar una formación técnica, la formación dual con los jóvenes para que no se nos queden fuera de las capacidades para poder acceder al mercado. Entonces, creo que con las personas que se nos han quedado atrás en el ingreso al trabajo, hay que comenzar por ver sus capacidades y si no desarrollar capacidades, pero con un plan de desarrollo país que realmente se ocupe. ¿Qué se ocupa para el futuro? Por ejemplo, ¿cuánta gente estamos formando en los sistemas de cuidados que van a ser los trabajos del futuro? ¿Cuánta gente está accediendo a empleos verdes? ¿Cuánta gente está siendo formada en la parte tecnológica? No 5 años de universidad, sino poder utilizar la inteligencia artificial para aprovechar más su tiempo y poder generar también para sí mismo. Eso no lo estamos haciendo a la velocidad que se ocupa. Entonces, yo creo fielmente que podemos aprovechar la tecnología, los colegios técnicos, pero también el INA,
para la capacidad instalada país. Si un colegio técnico se cierra en la noche y hay posibilidades también de insertar a la comunidad en cursos técnicos, creo que el INA debería jugar ese rol lo antes posible. Universidades públicas lo hacen vía cursos de extensión docente o de extensión social y han podido cubrir ciertas tareas, digamos, en ese sentido. Pero eso tiene que ser una política realmente de Estado. ¿Está de acuerdo con reducir las cargas sociales para impulsar el mercado laboral? En caso de ser así, ¿cómo sustituiría estos recursos para no dejar de darle recursos a las instituciones de ayuda social? Bueno, es que ya las instituciones de ayuda social no están recogiendo esa plata porque están en informalidad. Entonces, si hacemos un plan país progresivo, ganamos todos. Es decir, la exigencia terrible de pagar todas las cargas sociales desde el arranque, y aunque yo sigo creyendo y que creo que aquí lo que tiene que haber es una formación, una conciencia de que el pequeño empresario va a permanecer si se formaliza. Y si se formaliza, a ese empresario que sí quiere irse por ese camino, no hay que cerrárselo. Hay que decirle, estos son los beneficios y estos son los sacrificios de formalizarse desde el principio. Cuando logremos hacer que un grupo de pequeños empresarios crean en esto, ellos van a caminar por ahí, podemos salvar parte de lo que ya nos está recibiendo. Y el otro, que podamos analizar vía sus condiciones, vía su tipo de emprendimiento, entonces hacerlo de manera progresiva. Yo sí creo que vamos a tener que hacerlo, porque lo que se quiso hacer ya no funcionó, que es formalización completa. Es más bien cada día menos gente busca trabajo y se va a emprender de manera informal. Entonces, más bien esto a la vuelta de 5 o 10 años ya va a ser una bola de nieve que nos va a costar demasiado. ¿Por qué? Exactamente porque hablamos de pensiones y otras cosas. Si la gente no ve beneficio en algo, no lo va a seguir, por más que nosotros queramos. Creo que sí hay que ser de puertas abiertas. Hay financiamiento de créditos ven que hay financiamiento de créditos que le dicen a los pequeños empresarios, tiene que tener 3 años de operar, que demuestre que usted ya ha operado 3 años. Entonces, ¿qué le está diciendo el ente de crédito? Que usted haya sido informal hace 3 años para que pueda entrar aquí. No, tiene que haber sido formal. Entonces, cuando no formalizamos, pierden la posibilidad de crédito. Creo que sí los bancos públicos, hay que revisar si los bancos públicos están jugando el verdadero rol de apoyo al pequeño emprendedor. La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a revisar la estructura institucional orientada a atender poblaciones vulnerables. ¿Está de acuerdo usted con el cierre o fusión de instituciones? Costa Rica tiene demasiadas instituciones y sí tenemos que buscar hacer eficiente el aparato estatal. Creo que todos queremos llegar y ser bien atendidos, llegar y no tener que ir a muchas oficinas. Entre más oficinas, más trámites, y la burocracia gana y gana la corrupción. Porque al final ahí hay alguien que gana, por eso se permanecen así. Sí estoy de acuerdo en que hay que fusionar. Lo que pasa es que hay que saber en cuáles áreas se requiere más bien ampliar y en cuáles se requiere achicar. Pero nosotros en nuestro Estatuto de Progreso Social Democrático siempre hablamos de la eficiencia del Estado. Y cuando hablamos de eficacia y eficiencia de Estado, porque son dos cosas diferentes, tenemos que usar la tecnología. Entonces, hay operaciones en el aparato estatal que definitivamente ya se pueden hacer vía el tema de digitalización. El Estado ha venido avanzando, no vamos a decir que no, sí se ha mejorado, pero creo que sí tenemos que comenzar a ver si hay la duplicidad de funciones. Tiene que ser un criterio para entonces poder sentar a las diferentes instituciones con esa duplicidad que ha pasado, por ejemplo, en el tema de atención social, que son muchas instituciones. En el tema de emprendimiento, igual, ¿cuántas posibilidades hay totalmente dispersas y sin un norte? Creo que lo primero aquí es poner el norte, qué es lo que queremos, y después de eso ver dónde están las duplicidades y echar para atrás y decir cuál ha sido la institución más eficaz, más eficiente para poder lograr esto. Creo que ahí, y el apoyo ciudadano, creo que la participación ciudadana en este análisis puede ayudarnos muchísimo. La ciudadanía tiene que poder ejercer y ser parte de las soluciones
¿qué ocupamos? Si centralizar no fue lo mejor, entonces tenemos que ver cómo también la participación ciudadana nos da elementos para poder hacer los cambios. Yo creo que no podemos pensar que en un escritorio vamos a arreglar el problema de un Estado tan disperso, de tantos espacios que se abrieron y de tantas duplicidades. Yo siempre digo, eso existe y se sostiene porque alguien gana. En el momento que alguien no estuviera ganando por algo, sea por burocracia, sea por corrupción, entonces esto no estaría. Yo tengo que partir de ahí porque el país ha hecho esfuerzos y no los ha podido lograr. Lastimosamente no se mandaron proyectos al nivel que se ocupaban en la Asamblea Legislativa para poder hacer los cambios. Por ejemplo, cuando se quiso hacer el cambio en el Ministerio de Cultura, no se consideró, ¿verdad? Se quisieron cerrar espacios que nadie cobraba un color de dieta, entonces, ¿para qué cerrar esos espacios si más bien fortalecían la gestión? El Estado de la Nación dice que el problema que tenemos nosotros es de articulación y de gestión. Yo soy experta en gestión, tengo 25 años de trabajar en eso y entiendo que lo primero que hay que saber es cómo quito lo que no está generando nada, para luego comenzar a mejorar lo que sí vale la pena. Así, en palabras muy sencillas se lo puedo resumir. En el tema de la salud, la deuda del Estado con la Caja ha crecido. ¿Qué estrategia fiscal tomaría para que el Estado pueda cumplir con los pagos a la Caja sin aumentar la deuda pública? Bueno, vamos a ver, el Estado se sigue endeudando y cada gobierno pide sus préstamos para poder seguir operando. Hemos luchado para que la Caja pueda recibir lo que le corresponde, pero hay un tema de fondo. La falta de tener una inspección adecuada en la Caja, creo que la Caja tiene que demostrar que su inspección es una inspección fuerte y si no hay que fortalecerla. Igual el Ministerio de Trabajo, pero en el caso de la Caja que tiene que verificar si las empresas realmente están cumpliendo o no. Pero no podemos obviar que la deuda de la Caja no es algo que podamos atender en el corto plazo. La deuda de la Caja no puede pagarse en el ya. Tenemos que buscar mecanismos, sea que cada vez que venga un empréstito al país, un buen porcentaje sea para pagar deuda a la Caja y que la Caja, lo que se le pague, se vea. Porque tampoco logramos, con los grandes números, decir, ya se le pagó a la Caja, pero sigue la gente en el suelo en los hospitales enferma. Es que eso es lo que no puede pasarnos. Entonces, yo creo que a la Caja tenemos que hacer un plan, ahorita no recuerdo si nosotros habíamos estado valorando en cuánta cantidad de años podría pagársele a la Caja, pero una para mí es, cuando el país se endeuda, entonces endeúdese y una parte sea para poder solventarle a la Caja. Ya se aplicó, se había aplicado desde hace unos años que un 10% de ciertos empréstitos iba a la Caja. En algún momento los diputados habíamos querido subir eso en uno de los empréstitos a cerca de un 25%, fue imposible. Se llegó a un acuerdo de un 15% y al final el mismo ministro prefirió no tomar el préstamo con tal de no pagar un 5% más a la Caja. Eso no puede ser. Y lo segundo es que sí, la Caja tiene que demostrar la eficiencia del uso de los recursos y tiene que demostrar que también hace el esfuerzo de cobro. Ahí está el cobrador de la Caja que ha hecho mejor operación, dicen, que la misma el Departamento de Inspección, no me consta, pero eso que ha demostrado el cobrador de la Caja, que es que aquí nos hacemos de la vista gorda, como dicen, para poderle cobrar a ciertas personas. Entonces, y creo que aquí cámaras también deben de estar, las cámaras empresariales. Su propia gente que está ahí tiene que demostrar que la Cámara tiene afiliados que responden a la Caja Costarricense de Seguro Social y no necesariamente están afiliados a la Cámara, pero que tal vez por otro lado no están cumpliendo. Creo que es parte de eso. Cite 3 medidas para reducir las listas de espera de la Caja. Bueno, las listas de espera, creo que lo primero que tenemos que verificar y estar seguros es que esto no sea un proceso de corrupción. Para mí lo primero que tienen que responder las listas de espera. Primero que todo, ¿por qué? Porque cómo es que otra gente a veces logra ser atendida a otra velocidad. Se lo digo porque una vez yo quise hacer ese análisis en la Caja, una vez que fui por una cita de emergencia, y pedí las listas de espera para verlas y no me las quisieron entregar. Entonces, lo primero que para mí es decirle a los costarricenses, las listas de espera no están permeadas de corrupción, de biombos y de favores. Lo primero. Lo segundo para mí con las listas de espera es que hay que fortalecer a los CEBAIS para que la atención primaria de este país
realmente funcione y no esté mandando y recargar a los hospitales centrales. Es decir, es que entonces se volvió tramitador el EVAIS. ¿Qué calidad tienen los médicos de los EVAIS? ¿O cuál es el proceso interno de la caja que no permite que un médico, si está bien formado, pueda hacer referencia directa a los especialistas? Pero no, tenemos que volver a ir al central, al hospital central, a que nos den una cita, quién sabe para cuándo, para que nos hagan otra vez la referencia. Es como no creer en el mismo proceso. Entonces me parece que hay que fortalecer la atención primaria. Y si es necesario poner ahí especialistas para que sostengan ahí, creo que tenemos que hacerlo. Y lo otro ya desde luego sería ver cómo, porque esto es un tema de vida o de muerte. Esto ya cuando llega al tema de los hospitales, si hay que contratar cumpliendo siempre los requisitos de calidad que se ocupan, por lo menos de manera temporal, mientras las listas de espera se bajan a un número tal que sea razonable. Creo que deberíamos de saber cuál es la lista de espera, y yo eso se lo hablo ya como ingeniera, cuál es la línea base mínima que podemos mantener en listas de espera sin hacer un impacto tan terrible como la vida o la muerte de las personas. Creo que debemos de saber esa línea base y después de eso entonces ver las necesidades reales. Si tenemos que subcontratar en una primera instancia por la salud y la vida de las familias, habrá que hacerlo, pero hacerlo bajo los mecanismos que puedan asegurar la calidad, no contrataciones, tercerizar cuando la calidad no esté dando. En las listas de espera ha estado influyendo la renuncia de especialistas. ¿Cuáles son sus propuestas para solventar este problema? Sí, definitivamente el tema de empleo público vino también a golpear sectores tan sensibles como el sector de salud, y eso creo que no se midió o no se quiso ver que no podemos hacer soluciones tan generales para todos los sectores. Sí, yo creo, yo he visitado algunos hospitales y he visto, digamos, por ejemplo, qué pasa si se va el único especialista que hace X o Y operación, como está pasando en el país. El país no puede, creo que eso es violatorio prácticamente al derecho a la salud, y la única manera es que sí tenemos que sentarnos a dialogar. ¿Cuál ha sido el problema aquí? El problema aquí ha sido no dialogar. Dialogar para buscar cómo sostener a especialistas dentro de la institución. Hemos llegado ya a cosas incluso, y perdónenme la expresión, ridículas, yo le voy a decir. Si usted va, antes uno le preguntaba al doctor, si tengo que hacerme ese examen, ¿dónde yo podría hacérmelo? ¿Cómo puedo preguntar? Ya los doctores no pueden decir ni eso. Por ejemplo, alguien pierde una cita y le dice al doctor, vea doctor, como yo perdí la cita, yo sé que la perdí, yo quisiera que me haga que me diga qué tipo de especialista busco para ir a hacerme esto. Ya no puedo decirle porque lo ven como corrupción. Entonces, lo que nos pasaba antes, que usted iba a lo privado, se hacía el examen, se iba a lo público, no se lo recibían, tienen que volverlo a repetir. Entonces, hay un montón de mecanismos internos que hay que analizar, pero creo que sentarse con los especialistas de máxima capacidad en la institución hay que hacerlo, y lo de empleo público, nosotros estamos a favor de que hay ciertas áreas que sí hay que flexibilizar la aplicación, porque no puede ser posible, porque se están yendo por salarios. Y esto es un proceso de desmantelar la seguridad social del país, porque también la salud es un negocio. Es tan negocio que aquí vienen extranjeros a recibir salud en Costa Rica. Entonces, ¿dónde ocupa cierto grupo de poder los mejores especialistas? Fuera de la caja, porque es el negocio hacia afuera. Nosotros no podemos pensar así, tenemos que seguir valorando. Yo sí buscaría definitivamente esos puntos, pero sí hay que sentarse con los especialistas, y creo que deberíamos establecer igual una cantidad mínima de especialistas de altísimo nivel que tiene que permanecer en la seguridad pública para seguir formando, para seguir atendiendo a tiempo. Este 2025 la norma del aborto impune tuvo una actualización con varios cambios. ¿Usted piensa mantener esos cambios en un eventual gobierno? Bueno, esta norma se hizo incluso hasta violentando, se hizo en un momento que no estaba ni la ministra, que estaba en contra de hacer este cambio a la norma técnica. Ya solo eso nos dice la falta de diálogo que se ha tenido dentro del mismo gobierno
con su misma gente, es decir, se aprovecharon de un momento dado para cambiar la norma técnica. Ahora, es un hecho que no queremos, yo no puedo estar a favor, yo siempre he dicho, soy una mujer que ha luchado por los derechos de las mujeres, pero yo soy una mujer de fe y yo estoy a favor, digamos, de la vida. Pero yo estaba de acuerdo con nuestra norma técnica que era equilibrada. Nosotros no nos hemos ido a un aborto libre, como para mí no debe ser, pero sí hay que fortalecer los mecanismos alrededor de esta norma. Creo que lo que pasó demuestra que esto se hizo en un momento dado para aprovechar una ausencia, para no hablar, para no tener que discutir y llegar a un acuerdo, y aquí estamos hablando de vidas. Ahora, si podemos entender la vida no solamente como el nacimiento, sino como una vida plena, creo que tenemos que apoyar otros procesos, no solamente el nacimiento de un niño, es cómo va a vivir ese niño, en qué condiciones le toca vivir y cómo la sociedad debe de responder. Entonces, yo creo que la norma técnica hecha a la carrera, como se hizo ahora, hecha a las espaldas incluso de la ministra, no debería de ser, deberíamos de sentarnos otra vez a valorar. Si la anterior estaba con necesidades de cambio, creo que también el error máximo es querer llevar esto a una presión. ¿Hay aborto ilegal en Costa Rica? Sí hay. Se sabe que hay. ¿Quiénes acceden al aborto ilegal por lo general? La gente de escasos recursos. ¿Dónde van otras personas que sí pueden? Se dice y en todo el mundo está probado, pueden ir y ser atendidas de manera privada, la gente que tiene dinero. Por tanto, la vida para mí es inviolable. Y para mí, resguardar la vida del niño, bueno, para mí ya es un humano, tenemos que hacerlo. Y lo que no podemos yo no puedo estar de acuerdo en abrir el aborto de manera libre, pero tampoco en poner en riesgo, digamos, en condiciones ya de máxima urgencia, la vida de la madre. Creo que Costa Rica venía haciéndolo bien y teníamos más bien que fortalecer en acuerdo y no como se hizo. ¿Cómo manejaría la tensión entre desarrollo inmobiliario y protección de bosques, humedales y otros sitios de interés para la flora y fauna? Bueno, es que esa pregunta prácticamente ya la legislación está. La legislación aquí para cuidar los humedales y la parte ambiental ya está y no nos podemos devolver en la legislación. Es que en Costa Rica tenemos muchas leyes que no aplicamos y mucha gente que ya aprendió que aunque el presupuesto nacional sea ley, me lo brinco. Que aunque la ley ambiental esté, me la brinco y no pasa nada. Creo que aquí uno de los primeros análisis, y lo digo porque yo lo viví como asesora que fui de un organismo internacional en Costa Rica, me tocó analizar algunas leyes que en 20 años no habían superado el 20% de implementación y eran buenas leyes. Y muchos de los problemas que hoy estamos viviendo nosotros en el desarrollo del país es por no haber aplicado buenas leyes como la ley de suelos de Costa Rica. Es una super ley y sin embargo no se aplicó. Entonces, yo no haría más que hacer cumplir la ley. Y si los que quieren hacer desarrollo demuestran que es que esa ley está mal hecha o algo, bueno, hay que analizarlo, pero a la luz de que Costa Rica el tema ambiental no puede retrocederse. Entonces, no hay que hacer más acciones. Las acciones creo que ya están y lo que tenemos que hacer sí es un desarrollo inmobiliario adecuado, es un sector que genera mucho trabajo, pero también es un sector que no puede venir a violentar lo que nos está pasando en diferentes zonas del país. A la luz y a la paciencia de las municipalidades, donde también hay un tema de análisis que hay que ver si también la corrupción está tocando, pero más que eso Costa Rica necesita desarrollo, sí, pero no podemos irnos a maltratar lo que nos ha hecho un país con gran reconocimiento internacional. Y no solo eso, que los costarricenses sepan, nosotros estamos accediendo a fondos internacionales, no por lo que hayamos hecho hoy en lo ambiental, como los fondos verdes, sino por lo que hemos hecho en la historia. Es decir, lo ambiental nos está generando a nosotros también capacidad de mejora económica, no solo por los turistas, por acceder a recursos. Pero si seguimos en estas líneas de irresponsabilidad, creo que los culpables de violentar la ley deberían también de ser llevados donde corresponde.
¿Creen los efectos del cambio climático? ¿Qué puede hacer Costa Rica para atenuarlos? Sí, sí creo. Fui la primera presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático en Costa Rica. Un compromiso que tuvo Costa Rica con el Acuerdo de París y donde diferentes sectores de todo el país llegábamos y hablábamos de este tema. Vamos a ver, hay suficientes estudios que demuestran qué va a pasar con Punta Arenas en 70, en 80, en 90 años. Los productores de fresa saben que han tenido que subir más la falda del Irazú para poder encontrar la temperatura que se requiere para la producción y así sucesivamente. Es decir, el impacto en los suelos y en la vida del país, económica, infraestructura, yo comenzaría por el tema de infraestructura, porque somos un país que tiene limitados recursos, ¿verdad? Y la poca infraestructura que ya tenemos no podemos perderla. Por tanto, yo haría un plan de amortiguamiento, de ayuda, de sostenimiento de la infraestructura que ya tenemos ante el cambio climático y no que por no haber cambiado una alcantarilla, por no haberle puesto el doble de capacidad, considerando que ha habido un desarrollo en X zona de San José y que vamos a tener corrientes de agua muchísimo más grandes, solo por no haber hecho el cambio de la alcantarilla, ahora nos cuesta millones arreglar toda la calle, todo el puente y todo lo demás. Creo que lo primero en cambio climático, seguir con la sensibilización, seguir con los procesos de apoyo, pero sí cuidarnos desde la óptica de que la parte de infraestructura que ya tenemos no podemos perderla. Creo que tenemos que llegar a muchos acuerdos nacionales. Sabemos cómo están los puentes en este país, sabemos los informes que dicen que hay una cantidad de puentes que tenemos que arreglar lo antes posible. Entonces, en el cambio climático no solamente es un tema de acompañamiento, es un tema de preparación en la infraestructura del país, carreteras alternas, mejora de puentes para que los lugares no queden desconectados, la aplicación de las leyes en la construcción en los lugares donde están a la par de los ríos. Veamos a quién se le llevó la casa, a muchos que tenían permiso de las municipalidades. ¿Cómo es posible? Por eso es que aquí tenemos que comenzar a buscar quién está brincándose la ley. Pero también hay otro tema económico que es cuál es de nuestro desarrollo económico está en riesgo ante cambio climático. ¿Por qué? Porque nosotros, vea, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo fui a un lugar donde siempre había sido frío. Entonces, esto es en otro país del mundo. Un hotel de muy buena calidad, 4 estrellas, 5 estrellas, no tenía aires acondicionados porque era un lugar realmente, o sea, la capacidad que tenía no llegaba a lo que ahora por cambio climático tiene que hacer. Y ellos me explicaban y me decían, el poner aquí toda la infraestructura por cambio climático se ha llevado cualquier cantidad de clientes. La mayoría de las quejas de un hotel de ese nivel ha sido porque no tiene las condiciones para atender los cambios de clima que tiene ahora esa región. Y eso no lo estamos poniendo aquí en el tapete. Nosotros estamos igual, tenemos turismo. Estamos pensando aún en los pequeños emprendimientos que se les está dando el apoyo técnico para entender los problemas de cambio climático, ¿no? Entonces sí creo conveniente y aquí hay estudios de estudios y el país tiene que hacer esto como una política real, no solamente es el tema de descarbonización como un proyecto país. ¿Está de acuerdo con reducir el área de protección de Gandoca-Manzanillo para fomentar el desarrollo de proyectos hoteleros e inmobiliarios en la zona? No, porque es una zona muy frágil. Los que conocemos la zona sabemos que son zonas muy frágiles, hermosísimas, y creo que no podemos llegar a eso. Por eso hay suficiente tierra en la que podemos desarrollar y creo que el mismo turista, ¿cuál turista queremos? ¿El que quiere tener el hotel a la pura par de la playa o el que quiere venir a ver la riqueza natural de este país? No podemos matar la gallinita de los huevos de oro. Yo fui a un país en los que nunca quisiera volver, de una playa tan cerca, que me impactaba a mí por mi concepción ambiental y porque no quería nada más salir y encontrar la arena. Ese no es el turismo que se quiere en este país. Creo que el irrespeto a la parte ambiental nos puede jugar a perder un nivel de turismo que paga, que viene a este país y que Costa Rica tiene que seguir por la línea que inició.
Entre el 2023 y 2024, las viviendas en condición de precario aumentaron un 44%, pasando de 14.335 a 20.611, según la radiografía de tenencia de vivienda en Costa Rica 2024, elaborada por el CENFI. En ese periodo, los bonos de vivienda cayeron un promedio anual de 12.000 a un poco más de 8.000, mientras el FODESAF redujo en un 20% las transferencias al BAMBI. ¿Cómo promovería usted el acceso a la vivienda? Sí, nosotros llevamos un capítulo que en el eje, nosotros llevamos 4 ejes en nuestro plan de gobierno, en el eje de desarrollo económico, unimos todos estos temas, tanto el tema de vivienda como el ambiental, y que está en lo social y en lo económico. Nosotros consideramos que tenemos que ir a nuevas formas de facilitar el bono a la vivienda. Entre ellos, creemos que aquellas personas responsables que han demostrado por años que han podido pagar un alquiler y tienen cartas de recomendación y se puede demostrar que es una familia ordenada, que sí ha pagado y que ese mismo monto pudiese ser un beneficio para que él pueda acceder a un bono, a una parte que él también pueda pagar. No, creo que nosotros no podemos seguir creyendo que el bono tiene que ser como ha sido para facilitarle a un nivel de la población, pero hay otra parte de la población que eventualmente podríamos pensar en un tipo de bono o de préstamo que le facilite a él dejar de pagar alquiler y que eso pueda seguir amortizando una posibilidad de algo propio. Ahora, eso sin sumar que hay muchas viviendas en el país en unas condiciones realmente deplorables porque la parte económica golpea el no poder dar un mantenimiento real y creo que ahí y también el país tiene que trabajar en el tema de vivienda. Por eso nosotros consideramos en ese capítulo fortalecer el bono de vivienda actual, tratar de quitar lo máximo los intermediarios de estos procesos porque también hay mucha corrupción. La calidad de la gente que hace, ustedes saben que hay muchas casas de bien social que incluso no se pudieron ni utilizar por la mala calidad de los proyectos o por problemas burocráticos y administrativos que se dieron. Entonces, esa intermediación, lo que ya, bueno, ahorita se me olvida cómo le llaman a ese intermediario, que son los que van y venden ¿verdad? La posibilidad y ilusionan a la gente y le cobran plata. Y también hay otro tema. En este país no hay una verdadera política en el sentido de cuál es la necesidad de los pueblos, de los territorios, en función de su desarrollo, sino que más bien es que una empresa tal dice, aquí voy a hacer un proyecto de vivienda. Es decir, le hemos dejado la estrategia de vivienda a las propias empresas, nada más que afecta a la independencia de un proyecto de vivienda. Porque entonces yo empresa constructora, invento el proyecto aquí, en este lugar, de esta forma, y ahora me voy a vendérselo a la parte financiera. Mire, yo tengo este proyecto y búsqueme, y entonces vendamos. O sea, debería ser al contrario. El Estado debería decir, estas son las zonas por el desarrollo que va a tener X o Y zona en el futuro, porque voy a necesitar gente aquí, porque voy a ocupar tantos desarrollos. Entonces, dar una política real de vivienda. El país está al revés, desde mi óptica, y estoy de acuerdo porque yo he trabajado en la empresa privada 25 años, pero hay un tema a fondo. ¿Quién inventa el proyecto para írselo a vender entonces a la mutual? Es el que va a hacer el proyecto. Entonces, ¿dónde está la estrategia país para vivienda? Y ahí es donde han pasado todas las historias, desde malos servicios, desde proyectos de vivienda donde la gente ha pagado y después no se les ha devuelto, donde se ha perdido, digamos, posibilidades de dar realmente el bono a la gente que realmente lo requiere. Yo vengo de gente humilde y sencilla de este país. Yo tuve la bendición de Dios de seguir trabajando por avanzar y yo fui parte de un proyecto de vivienda. Es que cuando yo les hablo a ustedes, les hablo desde mi también experiencia. En el proyecto de vivienda de nosotros era un posible proyecto para ver cómo era la vivienda municipal, si se pudiera vía municipalidad. Y era un proyecto donde nosotros íbamos todas las semanas a trabajar en ese proyecto de vivienda, a hacer las calles, a poner las alcantarillas. Pero quisimos que nunca hiciéramos un precario, sino éramos gente humilde, que veníamos estudiando pero que no teníamos nada. Y cuando ya logramos tener el proyecto de vivienda,
que fue acá en Porral de Guadalupe, teníamos el bono todos. Todos teníamos el bono porque éramos gente que no teníamos nada. Pero en ese momento, mi esposo y yo, en ese momento éramos novios, tomamos una decisión que nosotros no íbamos a pedir el bono porque estábamos terminando nuestras carreras y consideramos que nosotros no teníamos por qué pedir el bono. Pero ¿usted cree que eso se da? De cuánta gente que llega, porque era tanto habíamos esperado y tanto habíamos trabajado, ya habíamos metido las alcantarillas, todo con los ciudadanos y los compañeros, pero llegamos a un momento y decíamos, esta familia sí debería tener el bono, y a mí me decía la constructora, pero todos tienen el bono, ¿para qué van a renunciar al bono? Yo decía, no, es que nosotros no queremos hacer los trámites, porque estudiamos, ya este país nos dio algo, pero esa conciencia, pero yo vi ahí gente que necesitaba el bono, pero también vi que aparecieron familias, todos sus familiares hasta que la señora tuvo el bono. Antes de eso teníamos 7 años de estar trabajando, ayudándole a la señora entre todos. Entonces, no hay un control adecuado y tampoco, y ahora hay, por dicha, posibilidad de vivienda municipal, que también son proyectos que se tienen que echar a andar, pero yo que viví un proyecto como ese, sé que cuando se quiere la vivienda, también faltan muchos mecanismos para saber a quién estamos asignando los bonos de vivienda. Y creo que ahí y ahí por eso voy a la parte de denuncia, la misma ciudadanía tiene que poder ayudarnos, pero nosotros como Estado tenemos que establecer otras vías de bonos para la clase media, mayor acceso de crédito a la gente ordenada, como digo yo, y a los jóvenes, porque ahora antes nuestros préstamos de vivienda eran a 15 años, ahora ustedes van y les dicen que es a 22, a 30 y resto, o sea, yo no puedo concebir cómo van a pasar 30 y resto de años de su vida así. Hay que abrirle crédito también a las nuevas generaciones. Listo. Muchísimas